Hola, mi nombre es Carlos Cadillo Ángeles, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado, y esto es Laboral 24/7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo desarrollaremos como tema central los aspectos relevantes de los feriados y los días no laborables. Una noticia laboral del Perú relativa a la posibilidad de rectificar actos de hostilidad y finalmente una noticia internacional que determina la nulidad de un despido por depresión postparto. Como tema central explicaremos los aspectos relevantes de los feriados y los días no laborables. Los feriados son aquellos días en los que los trabajadores no están obligados a prestar servicios y deben ser remunerados. Los feriados por lo general se relacionan con festividades cívicas y religiosas y son los expresamente previstos por ley. Desde el 2021, sucesivas leyes han agregado 4 nuevos feriados no laborables a la lista. Estos son 9 de diciembre por la batalla de Ayacucho, 6 de agosto por la batalla de Junín, 7 de junio por la batalla de Arica y 23 de julio por el acto heroico de José Quiñones. Actualmente, los días feriados no laborables suman 16 días al año. Si bien la regla es que los trabajadores no laboren en un día feriado, en el supuesto que laboren, tienen derecho a que se les otorgue un descanso sustitutorio en otro día. Caso contrario, deben recibir el pago por la jornada efectuada, así como una sobretasa del 100%. Además, hay una regla especial en caso el día de descanso semanal coincida con el 1 de mayo, Día del Trabajo, ya que se deberá pagar a los trabajadores un día de remuneración adicional. No se ha previsto una regla similar cuando otros feriados coincidan con algún descanso semanal. La normativa reconoce igualmente la existencia de feriados de ámbitos no nacional o gremial e indica que como regla estos se hacen efectivos el lunes inmediato posterior a la fecha, aun cuando corresponda con el descanso del trabajador. Ahora bien, corresponde diferenciar los feriados de los denominados días no laborables que anualmente en fechas específicas son determinados por el gobierno. Se tratan de días en los cuales las entidades públicas suspenden sus actividades y por ende los trabajadores de esas entidades tampoco laboran, salvo que se traten de servicios públicos indispensables. Los correspondientes al año 2024 se aprobaron por Decreto Supremo número 011-2024-PSM. Para el sector privado no son obligatorios, quedando ello a facultad del empleador. Las horas dejadas de laborar deben ser recuperadas con trabajo adicional en días posteriores. En el caso del sector privado, las partes fijan de común acuerdo la forma concreta en que se realizará la recuperación. A falta de acuerdo, decidirá el empleador. Finalmente, es importante recordar que no cumplir con las obligaciones de tiempo de trabajo y de descansos califica como infracción muy grave y puede ser sancionada por la SUNAFIL con una multa administrativa según la cantidad de trabajadores afectados. Asimismo, el empleador podría enfrentar procesos judiciales en los que se le exijan la obligatoriedad de los descansos o de los pagos no realizados. La noticia laboral del Perú trata de un reciente pronunciamiento emitido por el Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL, en el que se analiza si la sanción impuesta al empleador imputado por cometer actos de hostilidad es válida y proporcional, cuando dejó sin efecto el acto de forma inmediata. En el caso, la inspección laboral determinó que la empresa cometió actos de hostilidad en perjuicio de 2 trabajadoras afiliadas a un sindicato, por haberlas movido de su lugar de trabajo desde el segundo piso del local en el que se encontraban laborando hacia el sótano de una oficina contigua. Sin embargo, luego de 2 días, el empleador dejó sin efecto el cambio tras recibir una carta de la organización sindical. Al revisar el expediente, el Tribunal de Fiscalización Laboral destacó que el comportamiento inmediato de modificación de la conducta por parte del empleador debido a la intervención del sindicato merece un examen sobre la razonabilidad de la medida administrativa de sanción, con la finalidad de evitar que se incurra en un exceso de punición. En este sentido, el tribunal descartó la sanción de multa contra la empresa. Cabe precisar que, según lo determinado por el tribunal, este criterio no puede aplicarse si el daño persiste o si la prontitud de la rectificación no ha sido debidamente acreditada. Es importante analizar la aplicabilidad de este pronunciamiento en los procedimientos que se encuentren en trámite. Y la noticia laboral del extranjero viene desde Argentina, donde, en el marco de un recurso de queja presentado en un proceso judicial sobre despido, el procurador fiscal emitió un dictamen de opinión señalando que el cese de una trabajadora que padecía de depresión postparto fue discriminatorio por razón de género. En este caso, la trabajadora era enfermera en un hospital y padecía de depresión postparto luego de su tercer embarazo.
Sin embargo, ello no le incapacitó para continuar prestando servicios en el hospital, pues tal como conocía el empleador, la trabajadora ya contaba con el alta y la orden de su médico, que le permitía retomar sus labores y continuar con sus tratamientos médicos a la vez. Pese a conocer esta información, el empleador decidió despedirla, justificando en que la trabajadora se encontraba inhabilitada para cumplir con sus funciones propias de la especialidad. No obstante, no logró demostrar que su decisión fue sustentada en motivos objetivos y razonables. Adicionalmente, no logró justificar por qué no realizó los ajustes razonables en las condiciones de trabajo. En consecuencia, la Procuraduría emitió opinión ante la Corte Suprema estableciendo que el despido se ejecutó cuando la trabajadora se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad y tuvo una motivación discriminatoria por razón del género derivado de su maternidad. Estamos ante una opinión de la Procuraduría que será revisada por la Corte Suprema de dicho país, pero nos deja un análisis interesante sobre la discriminación por razón de género, que también podría ser discutida en los procesos laborales por impugnación o nulidad de despido de trabajadoras que se encuentren en una situación similar a la comentada. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24/7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda y Amado podrás encontrar los links a las noticias laborales que comentamos. Finalmente, no te olvides de revisar nuestras alertas laborales y suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. Hasta la próxima.